habitación, un mejor lugar donde puedas descansar, y cómo construir una habitación. Van a subir los pequeñitos, vamos a pedirles que salgan. Y mientras ellos salen, abre tu Biblia, ¿verdad? Nos quedamos ahí en Romanos capítulo 14. Vamos a leerlo de su versículo 14, vamos a leerlo al 17, para gloria de nuestro Señor. Y eso es precioso, nos habla el Señor acerca de la verdadera convicción y la verdadera esencia de el reino de Dios. Y con esto, lo que Pablo trata de dar a entender es que nosotros como personas, como hijos de Dios, debemos de fundamentar nuestra fe en Cristo, y nos va a hablar un poquito acerca de lo que es el reino de Dios. Versículo 14, dice de la siguiente manera: yo sé y confío en el Señor Jesús, ¿verdad? Dice que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Nada es inmundo, y la palabra inmundo significa nada es apto. Esta palabra en el hebreo, cuando el Señor les hablaba al pueblo de Israel y les decía: no toques esto, no toques el otro, porque es inmundo. ¿Qué es la palabra inmundo? No apto, algo que no es apto. Sí. Entonces, más que Dios decir esto no me gusta, Él lo decía, Él daba la razón. No es apto. ¿Sí? Y muchas veces nosotros debemos aprender, como hijos de Dios, que hay cosas en nuestra vida que son inmundas delante de Dios. En pocas palabras, no son aptas, y que probablemente por desconocimiento las seguimos haciendo. Es inmundo, hay inmundicia en el corazón de alguien cuando no está en comunión con sus hermanos. Alguien que no está en comunión con sus hermanos, alguien que habla mal de sus hermanos, esa persona es inmunda. ¿Qué quiere decir? No es apta. Lo que hace no es apto para bendición. Lo que hace no es apto. Cuando tú adoras a Dios con un corazón con amargura y sin perdón hacia los hermanos, hacia alguien, estás adorando con un corazón no apto. En pocas palabras, estás adorando con un corazón inmundo. Entonces, cuando tú tienes rencor, cuando tú tienes esta parte de el no perdón hacia alguien, no hagas esto. Dice su palabra: perdona, porque cada uno de los impíos que te han hecho mal recibirán su castigo tarde o temprano. No se escapan del juicio de Dios. La venganza, si es buena, es justa, pero no nos toca a nosotros, ¿verdad? La venganza es divina, es un juicio divino. Entonces, cuando nosotros tenemos actitudes inmundas delante de Dios, debemos de quitarlas. Todo lo que no agrade a Dios debes quitarlo. Todo lo que no agrada a Él debes de moverlo. Todo lo que agrada a Él debes de conservarlo y de hacerlo crecer. Todo lo que en tu vida es inmundo, lo que sea, quítalo. Muchas veces hay partes de nuestra vida, de nuestro trabajo, que nuestros trabajos, nuestras vidas cotidianas las hacemos inmundas delante de Dios. Ya no son aptas para Cristo, ya no son aptas para el Señor, ya vienen a ser inmundas porque ya no es apto. El tiempo que tú ocupabas para venir a la casa de Dios, muchas veces ya no es para venir a la casa de Dios, ya lo ocupas para otras cosas. Muchas veces las fuerzas que Dios te ha dado ya no las ocupas para el servicio y el ejemplo que debes de dar como hijo de Dios, ya lo ocupas para otras cosas. Entonces, cada uno de nosotros debe de fijarse en que lo que tenemos no lo hagamos inmundo para Dios. Sí, no lo hagamos inmundo. Dice su palabra, hablando en la cuestión material, dice: yo sé y confío en el Señor Jesús, ¿verdad? Que nada es inmundo en sí mismo. Nada es inmundo. Sí, hablando de la comida. Mas para el que piensa que es algo inmundo, para él lo es.
quiere decir que si tú piensas que algo es inmundo, lo es para ti, no lo es para todos. Y no por lo que uno piense significa que esa es una realidad. No por lo que uno piense significa que eso es lo correcto. No. Hay quien no come carne de puerco, hay quien no toma café, dice que es inmundo para él. No quiere decir que sea inmundo para todos. Si no es apto, en pocas palabras, ¿a quién le hace mal la carne de puerco? Alguien puede decir, a mí me hace mal la carne de puerco, para ti te hace mal la carne de puerco, pero muchos, porque a ellos les hace mal, piensan que para todos les hace mal. Hay gente que cree que la televisión es mala, porque es el ojo del diablo, o cosas así. ¿Por qué? Porque esta persona tiene una interpretación de la televisión. Él tiene esa interpretación. ¿Sí? No todos tienen esa interpretación. Entonces, la televisión va a ser inmunda ¿para quién? Para él, no para todos. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros debe fijarse en que lo que para nosotros no es apto, para lo que para nosotros no es bueno, no quiere decir que para todos no es bueno o si es bueno. Debemos de tener este control en lo que decimos y en lo que pensamos. Hay iglesias en las que danzan. Bueno, hay gente que piensa que el danzar es malo, que no lo haga, pero que no juzgue al que lo hace, porque para él no es bueno, para él, para su iglesia no es bueno, para los demás sí es bueno. ¿Te das cuenta? No podemos nosotros como hijos de Dios hacer el mundo todo y pensar que por nuestro pensamiento los demás tienen que concordar con nosotros. Por eso debemos de tener mucho cuidado. ¿Qué no te gusta a ti? Respeta lo que le gusta a alguien más. ¿Qué es lo que a ti no te parece bien? Respeta si a alguien más sí le parece bien. Ojo, no estamos hablando de pecados, estamos hablando de cuestiones materiales. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Sí. Entonces Dios hace algo que Él no quiere y hay algo que sí quiere. Él ama al pecador, por eso estamos aquí. Pero aborrece tu pecado, por eso lo quitó de nosotros. Entonces, como hijos de Dios debemos aprender a no juzgar lo que no debemos juzgar. Dice, nada es inmundo en sí mismo. Para el que piensa que sí lo es, así se queda. ¿Verdad? 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Verdad? No hay que hacer cosas que hagan caer a la gente. ¿Por qué? Hace 8 días veíamos que el débil en la fe, el cristiano carnal, es lo mismo, ¿verdad? El cristiano carnal, el débil en la fe, aquel cristiano que no ha madurado, piensa que muchas cosas son malas, no ha madurado. ¿Por qué ese cristiano piensa que es malo? Porque no ha disfrutado todavía de la gracia de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros como hijos de Dios hacemos cosas, tú que eres maduro, haces algo para que tu hermano caiga, significa que no estás 100% maduro, que todavía haces cosas para que alguien sufra, ¿verdad? ¿A quién no le gusta música de mariachi? ¿No? Piensa que el mariachi es malo. Ah, tú le pones a todo volumen un mariachi, ¿no? ¿Para qué? Para que hable mal de ti. ¡Ay, el hermano escucha mariachi! ¡Ay, el hermano escucha rock cristiano! ¿Verdad? Con esto no estamos diciendo que todos los géneros musicales sean buenos, pero si tú escuchas que alguien lo oye, no lo critiques. Probablemente a ti no te gusta, pero él sí. Yo recuerdo cuando aquí en la iglesia comenzamos a meter todo este nuevo, no nuevo, sino esta forma de adorar a Dios un poquito diferente. Hubo gente que se opuso y a mí me tacharon de ser un revoltoso, de ser un carnal.
de haber entrado a la modernidad, de haber entrado al paganismo, ¿no? Hubo gente que me trató así. Pero la palabra del Señor nos enseña que lo que no te guste a ti, no precisamente no le va a gustar a otro, pero que debemos tener en cuenta el ser prudentes ante todo, ¿verdad? Debe de haber prudencia. Debe de haber prudencia. Si alguien no tiene prudencia contigo, no te espantes, por eso eres maduro. Tu mirada está en Cristo. Pero tú tienes que dar un ejemplo, ser prudente hacia los demás. Sí, que se hable bien de ti. Que tu ejemplo sea de un cristiano maduro. Dice su palabra, no hagas algo que haga que alguien caiga. Versículo 16. No sea pues vituperado, dice, vuestro bien. No hagas esto. No sea juzgado, en pocas palabras, lo que tú haces, ¿verdad? No sea vituperiado, ¿verdad? No sea vituperiado tu bien. ¿Qué quiere decir? Que lo que tú haces bien es correcto, pero para alguien no lo va a hacer. Entonces no hagas eso que tú consideras bueno y que para alguien es malo, no lo hagas enfrente de él para que no te juzgue. Porque si él te juzga, va a ser juzgado por Dios, por tu culpa. A ti no te va a pasar nada, pero a él sí. Entonces, ¿en qué consiste el amor? Si tú amas a tus hermanos, no vas a buscar un daño para tus hermanos. Yo quiero que Dios lo castigue, voy a hacer algo para que hable mal de mí y Dios lo castigue. No. Si amas a tus hermanos, no vas a hacer algo que provoque la ira de Dios y el juicio de Dios sobre alguien. Al contrario, vas a ayudar a la gente. Tú que eres espiritual, tú que has crecido en la palabra de Dios, vas a ayudar a alguien para que crezca. Sí. Entonces el Señor dice, no sea vituperado vuestro bien. Versículo 17. Esto es precioso, porque aquí nos va a explicar dos formas de ver el reino de Dios. Fíjate lo que dice. Porque el reino de Dios, lo que sí es y lo que no es. ¿Qué es el reino de Dios? El gobierno de Dios. ¿Quién gobierna? Dios. ¿Dónde instauró su reino? Entre su pueblo, entre sus hijos y entre el mundo. Hemos dicho que todos hacemos la voluntad de Dios, buenos y malos. Todos hacemos la voluntad de Dios. Tú te podrás preguntar, pero ¿cómo aquel que me hizo un mal está haciendo la voluntad de Dios? Sí, está haciendo un mal a tu vida para que tu fe crezca. Es una prueba para tu vida, pero no quiere decir que por eso se va a quedar sin castigo. Él tarde o temprano tendrá su castigo, pero tú tarde o temprano tendrás tu bendición. Entonces dice la palabra del Señor en el 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Y subraya esa parte o enciérrala, porque menciona el Señor cosas materiales y cosas que no son materiales. Y ahorita vemos esta parte. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino, y subraya esa parte, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En pocas palabras, el reino de Dios no es cuestión material. El reino de Dios no es cuestión material. El reino de Dios no tiene que ver con cuestiones materiales, ¿verdad? No tiene que ver con cuestiones materiales. El reino de Dios no es comida ni bebida. Hay quien se pelea que porque es que en esa iglesia no están en la sana doctrina. ¿Por qué? Porque las mujeres no usan velo, porque las mujeres usan pantalón. Esas iglesias no están en la sana doctrina. No, momento. Eso no es sana doctrina. Eso no es el reino de Dios. Por eso dice su palabra y Pablo lo especifica.
El reino de Dios no es material. El reino de Dios no consiste en hacer cosas materiales. ¿Qué predomina en el reino de Dios? ¿Y qué es lo que tú debes aprender y yo? ¿Qué es lo que debemos aprender del reino de Dios? No lo que comes o dejas de comer. No es lo que te pones o te dejas de poner, sino que el reino de Dios tiene que ver con, y lo dice ahí, ¿verdad? Justicia. ¿Qué es justicia? Considerarte por medio de Jesucristo justo delante de Dios, porque Él ha perdonado tus pecados. Y por lo tanto, debes amar al Señor Jesús, porque por medio de Él tienes justificación. Eres justo, y lo leemos casi diario, ¿verdad? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también dice tenemos entrada a esta justificación. Sí. Entonces, justicia. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia. Que Dios es justo, pero que Dios te ha justificado. Dios no te ha pagado conforme a tus pecados. Dios ha perdonado nuestros pecados y nos hace justos delante de Dios. Entonces, ¿qué debe entender un creyente maduro en fe? Un creyente maduro en fe debe de entender que es justo delante de Dios por Jesucristo. Y que si va a hacer algo, si le va a echar ganas en el camino de Dios, si va a dar su mejor esfuerzo, no es para ser justo, porque ya lo es. Por amor a Dios. Yo entiendo que Cristo perdonó mis pecados. Voy a esforzarme en el camino del Señor, no para ser salvo, sino porque ya lo soy. El cristiano inmaduro le va a echar ganas para apenas ser salvo. ¿Te das cuenta? El cristiano inmaduro, el cristiano débil, el cristiano que todavía pertenece a los débiles de la fe, va a hacer todo para apenas ser salvo. Pero el cristiano maduro entiende algo: ya lo soy, ya soy salvo, y por eso es que yo camino en fe, porque el Señor ya me salvó. ¿Cuándo caminamos en el camino de salvación? No cuando te mueres, sino cuando recibes a Cristo en tu corazón. Disfrutar el camino de salvación empieza desde que Cristo llega a tu vida y lo empiezas a disfrutar. Se disfruta Cristo desde que lo recibes, no desde que llegas al cielo. El cielo es la consumación total de la vida de un cristiano. Entonces dice su palabra: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz. El cristiano, el verdadero cristiano, debe tener paz en medio de sus problemas. Un cristiano maduro debe aprender a tener paz en medio de sus problemas. Pero ¿cuál es la realidad? Yo te voy a hablar de dos realidades. Yo te voy a hablar de una realidad del alma y te voy a hablar de una realidad espiritual. Y que la realidad espiritual tiene que ver con la realidad física. De hecho, hay tres realidades: la realidad física, la realidad del alma y la realidad espiritual. ¿Cuál es la realidad física? Lo que sientes, tu realidad en la que ves, en la que estás viviendo, tu entorno. Eso es tu realidad física. ¿Cuál es la realidad del alma? Tus pensamientos, tus emociones. Sí. Muchas veces, aunque el día esté muy bonito, tú estás triste. ¿Cuántos hemos sentido calor estos últimos días? Nadie, ¿verdad? No, si nos veo con suéter, ¿verdad? Y titiriteando de frío. ¿Cuál es tu realidad física? El calor, ¿verdad? Pero hay gente que cuando en estos días cuando llueve y que está nublado, no es lo mismo el ambiente cuando está algo nublado, lluvioso, que cuando está como ahorita el sol en todo su esplendor. Ves a la gente un poquito más más triste, a lo mejor más nostálgica, los ves con frío, no los ves contentos corriendo en los parques. ¿Por qué? Porque la realidad del alma son tus emociones, pero la realidad en sí tiene que ver con eso, con tus emociones, con tus pensamientos.
Pero tu realidad espiritual tiene que ver con tu fe. La realidad espiritual te va a ayudar a las otras dos realidades. Por eso dice su palabra en Romanos capítulo 1 versículo 17. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios por medio de la fe y para fe, como está escrito, mas el justo, ¿quién va a vivir en fe? El justo. ¿Quién va a estar en paz? El justo. Mas el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Mas el justo por la fe vivirá. Entonces aquel que tiene paz en su corazón es una realidad del alma y es una realidad espiritual. Aquel que tiene paz en su vida. Puedes pasar por muchos problemas. Fíjate, estás pasando ahorita por alguna necesidad muy fuerte, estás pasando por algún problema muy fuerte. Esa es tu realidad física. El cómo te sientes es tu realidad del alma, pero la paz de Cristo es tu realidad espiritual. Todos lloramos. Todos en algún aspecto nos enojamos. Pero es muy diferente aquel que llora y se venga y guarda un rencor. No está en paz y va a vivir amargado. Por eso nos enseña la palabra del Señor. Su reino, el reino que Él pone sobre nosotros, tiene que ver con que tú eres justo delante de Dios. Tiene que ver con que tú tienes paz. Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Pablo decía: y la paz de Dios, que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. ¿Por qué? Porque la paz de Dios no está en la realidad del alma. La paz de Dios está en tu realidad espiritual. Y esa paz espiritual que tú tienes va a gobernar tu mente, tu corazón, y te va a dar vida. Su palabra dice que su palabra es medicina para nuestros huesos, ¿verdad? Es medicina para nuestros huesos. La paz del Señor va a obrar sobre ti. La paz de Dios va a obrar sobre tu familia. La paz de Dios va a estar ahí, pero cuando tú aprendas a ser un cristiano maduro. Todo cristiano maduro, hay una ley, tiene paz en su espíritu y en su alma. Todo cristiano maduro. Todo cristiano inmaduro, todo cristiano que todavía es débil en la fe, no puede tener paz en su espíritu. Entonces el reino de Dios no es lo que te pones, no es lo que te quitas, no es cómo adoras la liturgia, sino que tanto tu vida ha crecido como hijo de Dios. Y te va a dar tres cosas: justicia. Créeme que cuando tú eres justo delante de Dios y el Espíritu Santo te lo hace saber a tu corazón, tú vives feliz, sin preocupaciones. ¿Por qué? Porque si tú te acuerdas, antes el dicho era: bueno, si el día de hoy viene Cristo, ¿cuántos se van con Él? Pues sí está eso medio feo, ¿no? Porque, pues, ¿y ahora cómo? ¿No? Pero cuando tú entiendes que hay justificación sobre tu vida, porque la palabra del Señor lo enseña, y que eres justo delante de Dios, hay una tranquilidad en tu vida. ¿Por qué? Porque sabes que en el momento que tú te vayas con el Señor, en el momento que Dios te mande a traer de este mundo, tú vas a estar con Él, ¿verdad? Porque ya maduraste en ese aspecto. La paz del Señor estará sobre ti. Una paz que sobrepasa el entendimiento, lo que razonas. Es una paz que, aunque estás pasando por el problema, hay una paz que sustenta tu vida. No es razonable. La paz del mundo, el Señor dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Dónde te va a dar la paz el mundo? En las emociones, en lo temporal. Si todo está bien,
paz. El problema es cuando no todo está bien, no hay paz, ¿verdad? Pero la paz del Señor no trata en tus emociones, no es temporal, es una paz eterna, es una paz que sobrepasa la razón. ¿Por qué estás en paz y tienes tantos problemas? Pues porque soy hijo de Dios y porque yo confío en que todo va a estar bien. No es lógico, no es razonable, pero así actúa. Pero así actúa. Dice la palabra del Señor. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y por lo tanto gozo. Por lo tanto hay gozo. Un cristiano amargado no está madurando. Es un cristiano carnal. Un cristiano que vive en amargura no puede decir que tiene a Cristo en el corazón, porque Cristo en el corazón de alguien quita la amargura, ¿verdad? Cristo en el corazón de alguien quita la ira. Alguien que vive en su vida amargado y enojado, no está Cristo en él, porque no tiene ni gozo, no tiene ni justicia, mucho menos tiene paz. No existe. Aquel que me diga que es cristiano y lleva 20 años con el mismo carácter, con la misma amargura, ve que alguien se ríe y se enoja, y eso es porque se están riendo, ¿no? Y eso es porque están tan felices, ¿no? Alguien decía: hermano, ya no cuente chistes en el púlpito. Ah, ¿por qué no? Si no, porque eso ya es una risadera. Ah, no me diga. Y lo consideré, ¿no? Digo, de ahora en adelante voy a llegar con mi cara de palo, ¿no? Serio, serio. Hermano Axel, toque por favor. Cuidado y se ríe. Hermano Ceci, mañana le toca predicar. Y no se ría, por favor. Serio, y no se mueva. Y se avienta una risita a la hermana Ceci, la ponemos a hablar 2 horas. Y en el calor, para que se le quite. No se rían. Es gozo. ¿Cómo alguien aparenta? No aparenta. ¿Cómo alguien va a dar fruto de gozo? Imagínate. Hermano, ¿está contento? Claro, que no se me ve. ¿Que no se me ve mi cara de felicidad? Yo le voy a decir, hermanos, ¿están contentos? Amén. ¿Cuántos están felices? Amén. ¿Qué les he dicho? ¿Están contentos? Avisen de su cara. No. Al Señor le gusta que riamos. Al Señor le gusta verte contento, porque Él sufrió para verte contento a ti. ¡Aleluya! Él sufrió para verte reír a ti. Él sufrió para que tú traigas una sonrisa. Él tragó estas amarguras para que tú estés contento. Él sufrió por tus pecados y pagó lo que tenías que pagar. Imagínate que a alguien le dijeran: mañana lo meten al reclusorio. ¡Qué felicidad! ¿Verdad? Pero ¿cómo se puede la persona que le dice: mañana sales de la cárcel? Cambia todo, ¿verdad? Yo creo que hasta fiestas hay con los reclusos. Mañana me voy. Yo recuerdo cuando íbamos a predicar a los reclusorios, allá por el año 2006, cantábamos un precioso canto que luego dijimos: ay, pues está medio mal, ¿no? Cantábamos Los muros caen, ¿no? Y les decíamos: venimos al otro año, no se vayan ahí, por favor. Entonces,
El cristiano debe de estar contento. No hay justificación para que el cristiano deje su felicidad por medio de los problemas. No hay justificación. No hay justificación. Un cristiano debe de vivir contento, feliz. Hermano, así es mi cara. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Porque tienes que demostrar el gozo en todo. Tienes que demostrar que estás feliz. Y eso te lo va a dar la paz del Señor. Si hay paz en tu corazón, vas a vivir feliz. Si no hay paz en tu corazón, vas a vivir amargado, triste, enojado, ¿verdad? Con ira. Nadie te puede preguntar nada porque te enojas. Todas las predicaciones te caen mal. Y el Señor nos enseña que debemos de tener mansedumbre en cada vez que nos habla. ¿Y qué es la mansedumbre? Dejarnos corregir. El cristiano debe de vivir contento. Tú debes de vivir contento. Imagínate, ¿no? Pasas enfrente de tu hermano y medio lo saludas así como con los deditos de la puntita, ¿no? Dios te bendiga. Mejor ni le digas Dios te bendiga. Vas a saludar a tu hermano, abrázalo, dale un besote, que se note que realmente lo quieres, ¿verdad? Ok. Aquí no, lo he visto en otros lados, ¿eh? Así, con ese amor, así, con la puerta. Hay gente que Dios le bendiga. Y nada más, y ni te voltean a ver. No. Saluda a tu hermano, Dios le bendiga. ¿Cómo ha estado? Muéstrale una sonrisa. Da fruto que Cristo esté en ti. Esto no es opcional, esto es una ley, es una regla. Que lo va a hacer solamente ¿quién? Quien tiene paz interna en su corazón. ¿Verdad? Entonces el Señor nos da esta parte de la evidencia del reino de Dios en alguien. ¿Verdad? El Señor nos da la evidencia. Si tienes justicia, si tienes paz y tienes gozo, estás en el reino de Dios. Oye, hermano, ¿y si tengo 2 de 3? Eso no pasa. Una persona sin gozo es porque no tiene paz. Y una persona que dice estar gozosa y sin paz va a terminar amargada. No puede haber. Forzosamente debemos tener las 3 partes. Entonces, ¿yo cómo puedo involucrarme en el reino de Dios? Arrepintiéndome de mis pecados y creciendo como hijo de Dios. ¿Cómo crezco en el camino de Dios? Orando, asistiendo a la iglesia, leyendo mi palabra. Porque la palabra, la Biblia, da testimonio de Dios. Sí. ¿Cómo quiero yo crecer en la palabra de Dios? ¿Cómo quiero crecer en el camino de Dios si nunca ojeo mi Biblia? Yo te puedo preguntar, y es un examen de conciencia propio. No, ni voltees a ver a nadie, ¿verdad? No voltees a ver a nadie, de que ves, te están hablando a ti, ¿verdad? Te hablan, tú chismoso, No, es un examen de conciencia. ¿Cuántas veces lees tu Biblia a la semana? ¿Te gusta orar? ¿Te gusta venir a la casa de Dios? Entonces es muy importante. ¿Cuántas veces oras al día? ¿Cuántas veces meditas en la palabra de Dios? No es récord de que hoy me aviento un capítulo completo de la Biblia y no entendiste nada. Yo les he dicho, si nos lleváramos un proverbio, abre tu Biblia en Proverbios donde quieras y llévate un proverbio a tu trabajo, vas a ver cómo tu día cambia. Vas a ver uno solo, ni siquiera son 2, un solo proverbio, ¿verdad? Hijo mío, no te olvides de mi ley
y tu corazón guarde mis mandamientos. No me olvido de la ley de Dios. Voy a hacer algo indebido en el trabajo, la ley de Dios. ¿Verdad? ¿Cómo? Cambia, ¿verdad? Llévate un salmo, recita la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no viene pegada en la televisión. La palabra de Dios no viene en las revistas. La palabra de Dios viene ¿en dónde? En la Biblia. Aprendamos entonces cómo crecer, la forma correcta de crecer. ¿Cuál es la forma correcta? Hermano, ore por mí. Es que tengo muchos problemas. Oro por ti. No puedo pedir perdón por ti, ni te voy a hacer crecer. Tú tienes una responsabilidad de crecer como hijo de Dios. Yo puedo orar, interceder por ti, pero dice su palabra que Él pone en nosotros el querer como el hacer, para que nosotros, cada uno individualmente, crezcamos como hijos de Dios. Mientras más creces en el camino de Dios, más confías en Él. Más confías en Él, más paz tienes. Más paz tienes, más contento estás. Más contento estás, más la gente ve tu ejemplo como hijo de Dios. Más ven tu ejemplo como hijo de Dios, más la gente se convierte. Es una cadenita que debemos aprender, ¿verdad? Es una cadenita. ¿Cómo caminar en el camino?